Ok, entonces una vez creado el ensamble, vamos a hacer el análisis estructural, vamos a hacer análisis de modos de vibración y análisis de respuesta en frecuencia para, eh, para este modelo. Ok, entonces, de momento, si nos vamos a Workbench, ustedes deberían tener solamente este bloque. Estos dos bloques todavía no aparecen, pero en un momento les enseño cómo crearlos. Y entonces pasamos a mecánica. Y ahora debería aparecer una carpeta aquí que se llama conexiones, debido a que tenemos varios cuerpos. Entonces, existen varios tipos de conexiones. Tenemos lo que llamamos grupos de conexiones y herramientas de contactos. Entonces, esta que está aquí son grupos de contactos, que no es lo mismo que conexiones. En conexiones, usualmente nosotros podemos crear elementos como pares cinemáticos y otras cosas. Aquí, normalmente, vamos a limitarnos, bueno, de momento nos vamos a limitar a contactos entre superficies. Y vamos a definir el movimiento entre ellos, pero siempre como movimientos por falla. Entonces, Mechanical, si el ensamble de nosotros está bien hecho, va a reconocer estos contactos entre superficies. Si no, los podemos crear haciendo el clic derecho aquí, insertar y región de contacto manual. Y entonces aquí escogemos dos cuerpos. Uno que llamamos el cuerpo de contacto y otro que es el target. Y es básicamente las dos superficies que van a hacer contacto. Entonces siempre en este caso vamos a estar escogiendo superficies. Entonces todos estos cuatro contactos de aquí es uno de estos, pero lo vamos a borrar. Nada más les estoy enseñando cómo es que se hace. Y vamos a revisarlos uno por uno. Bueno, ustedes los van a revisar uno por uno. Nada más vamos a verificar brevemente a qué corresponden estos contactos. Entonces, si yo hago clic en este contacto, vean que él me resalta esta superficie cilíndrica en rojo y este agujero cilíndrico en azul. Entonces, es lo que está diciendo que aquí hay una superficie de contacto. ¿Y qué significa el contacto? Que va a haber una restricción de movimiento y va a haber una relación entre los grados de libertad de ambas superficies. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo para los otros. Y ahí vemos que tenemos las cuatro pares de contacto. Entonces, veamos un momento este submenú de contacto. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto, bueno, en todas las partes de Workbench, incluida la parte de contacto, la parte de mallado, la parte de solución, que tenemos que ir pues profundizando un poco más. Algunas cosas, o la mayoría, no es necesario travesearlas casi nunca, pero conforme vamos metiéndonos en cuestiones más específicas o nos vamos encontrando con limitaciones de computadora, entonces hay que manosear un poco más lo que Workbench hace automáticamente o lo que Mechanical hace automáticamente. Entonces, aquí estamos eligiendo las dos superficies que hacen contacto. Usualmente para contacto tenemos dos superficies rígidas, o una rígida y una flexible, o dos flexibles. Entonces, usualmente, si este es un cuerpo rígido, entonces, si este es un cuerpo rígido, o más bien si tenemos un contacto entre un cuerpo rígido y uno deformable, se busca que este sea el deformable. Eso es simplemente la manera en que ANSYS trabaja. Y aquí podemos seleccionar más de un cuerpo. ¿Ok? En este solo puede ser, si estamos hablando de cuerpos rígidos, solo puede ser un cuerpo rígido. ¿Ok? Pero en todo caso, usualmente o son dos cuerpos deformables o uno
uno rígido y uno deformable. Y si aquí hay más de un cuerpo, todos tienen que ser del mismo tipo, o rígidos o deformables. Luego, el tipo de contacto, tenemos varios tipos. Entonces, bonded es simplemente que es un contacto totalmente fijo, que no hay deslizamiento en teoría, no hay deslizamiento entre una superficie y otra, o sea, van a estar totalmente pegados, no hay permiso de que haya más mínimo movimiento. Sin separación es un tipo de bonded, pero solamente para caras o para bordes. Bonded sirve para cualquier tipo de región. Y en ambos casos estamos hablando del régimen lineal únicamente. Es decir, no más allá del límite de influencia en los materiales. Y estos tres sirven para cuando necesitamos modelar separación entre superficies. Entonces, debido a que, bueno, insertan geometría más difícil de modelar, por decirlo así, digamos, el mallado se vuelve complejo. Usualmente necesita de mallas más finas para obtener soluciones que convergen. Entonces, el primero, que es sin fricción, es un tipo de contacto unilateral, es decir, que si se pierde contacto, la fuerza es cero. Puede trabajar en el ámbito no lineal y básicamente las dos superficies en contacto pueden resbalar entre las dos libremente. El siguiente asume un coeficiente de fricción infinito, también permite pérdida de contacto. Y el último, se le puede especificar un coeficiente de fricción y él va a definir, va a insertar una fuerza tangente a ambas superficies. Este en general no lo vamos a usar de momento, lo vamos a usar solo si hacemos algún análisis de cuerpo rígido. Luego, importante es, estas son algunas opciones un poco más específicas y avanzadas. La opción de trim sirve para eliminar nodos del análisis si se ve que hay pérdida de contacto. Entonces, si se ve que hay pérdida de contacto, se dice, ok, hay una relación menos por la que me tengo que preocupar porque estos nodos no están interactuando entre sí. Okay, y el trim tolerance es, digamos, si es cero, entonces él se fija, tienen que estar en contacto y punto. Si no es cero, entonces alrededor de cada elemento él va a definir una caja de tolerancia y si las cajas de dos elementos están traslapadas una sobre otra, entonces se incluyen en el análisis, aunque no haya contacto. Y lo importante, lo más importante aquí es el tipo de formulación. Ok, entonces, esto nosotros lo vimos. Usualmente, vamos a dejarlo automático, pero en ocasiones puede que ANSYS nos diga, hay un problema de rigidez, hay una constante extremadamente alta en mi matriz de rigidez. Entonces, en este caso, por ejemplo, sucede. Entonces, una manera de solucionar eso es refinando la malla en algunas partes, sobre todo en las partes donde hay contacto. Pero en este caso, el límite de la versión de ANSYS que estamos usando es de 32.000 nodos, algo así, no nos permite hacer eso. Porque vean que ahora que estamos trabajando con sólidos, tenemos elementos, cada elemento tiene más nodos, ¿verdad? Entonces, aunque el tamaño de mi elemento sea relativamente grande, cada uno tiene, bueno, depende del elemento con el que estamos trabajando, pero puede tener, por ejemplo, 8 nodos, si estamos hablando de un tetraedro. Entonces, una manera de mejorar la convergencia en esos casos es utilizar, por ejemplo, el multipoint constraint, que nada más dice, ok, el desplazamiento de este nodo y de este nodo tiene que ser igual, el de este tiene que ser igual, y así sucesivamente. Hemos visto método de penalización que básicamente introduce una constante artificial
esa constante a veces es muy alta, entonces nos da esos problemas. El Lagrange aumentado, que es como el Lagrange, pero es una formulación mixta entre penalización y Lagrange. El Lagrange aumentado introduce un grado de libertad ficticio, ¿verdad? Un valor, una función de energía ficticia. Y en el caso, en el ejemplo que hemos hecho en clase, era para restringir el movimiento de dos nodos que estaban uno aparte del otro. Pero en este caso, si estamos hablando de superficies de contacto, el Lagrange introduce una separación ficticia, una constante de rigidez ficticia y resuelve para la presión de contacto. ¿Okay? Y por último, el método de viga une las superficies por medio de vigas sin masa. Entonces introduce una constante de rigidez ahí, pero basado en un elemento viga. Bueno, aquí el asunto, lo importante es cuáles métodos permiten penetración y cuáles no permiten penetración. Entonces, el multipoint constraint no permite nada de penetración y el Lagrange estándar puede permitir, podría permitir un poco de penetración, o no permite penetración más bien, sino en teoría no permite, pero cuando estamos haciendo la solución y haciendo iteraciones de una a otra, a veces se presentan soluciones, o más bien oscilaciones en los multiplicadores de Lagrange y va a experimentar una especie de cambios abruptos, ¿verdad? Entonces, es apenas algo mínimo, pero sí eh, permite esos cambios abruptos y a veces da problemas para la convergencia. Pero en teoría Lagrange no permite penetración entre las superficies. ¿Okay? Los otros, digamos, los otros, el Lagrange aumentado, penalización y el de viga, sí permiten que haya penetración entre una superficie y otra. ¿Okay? Y como aquí estamos trabajando con un método de bonded, es decir, que no va a haber separación nunca, entonces el de multipoint constraint nos funciona bastante. Ok. Y por ahora, bueno, hay otro montón de opciones que podemos configurar. Por ejemplo, si queremos que haya algo de deslizamiento entre las dos superficies, por ejemplo, aunque el método sea bonded o pegado, podríamos permitir un ligero deslizamiento y eso mejora un poquito la velocidad de la convergencia y la estabilidad de la solución, ¿verdad? Porque les damos más permisos pues, de que haya ciertas deformaciones que si no las hay, hace la estructura matemática muy rígida, ¿verdad? Entonces, siempre que hay una estructura matemática rígida, podríamos tener problemas de convergencia, pero no necesariamente. Entonces, vamos a seguir montando nuestro análisis. Bueno, una vez que definimos estos 4 contactos, los dejamos ahí. Entonces, por hoy eso es lo que vamos a ver de contactos. Después podemos jugar un poco con otro tipo de contactos. Vean, por ejemplo, también que yo puedo establecer contactos entre cuerpos basados bueno, en pares cinemáticos o resortes o rodamientos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente yo necesito el modelo, el CAD de un rodamiento, por ejemplo, o de una suspensión, sino que yo puedo definir esto paramétricamente. Ok. Luego, el mallado en este caso no tenemos muchas opciones. Podemos utilizar el mallado automático, a ver qué sucede. Lo ideal sería utilizar, puede ser el mallado automático e insertar una convergencia en alguna de las soluciones, como hicimos en la clase pasada, pero el límite del ANSYS versión estudiante no nos va a permitir eso. Ahora, para el proyecto sí necesitamos hacer eso. Y para el proyecto, la U nos va a dar permiso de usar las computadoras remotamente. Entonces, por ahí estaban trabajando en hacer eso disponible para nosotros, pero de momento no está. Entonces, de momento yo lo que hice, y apenas fue lo que hice,
a modo de ejemplo, fue poner un body sizing de 5 milímetros, ¿verdad? Entonces vean que es una malla bastante gruesa. Pueden jugar un poco con esto, ¿verdad? Tal vez haciendo unos mallados más finos en estas regiones. Tenemos que ver mallado propiamente en otra clase, entonces ahí vamos a profundizar un poco más en el asunto, porque nosotros podríamos, por ejemplo, cambiar el mallado a niveles mucho más locales, pero de momento no vamos a entrar a eso, porque además sí encontré una solución que convergía. Quizás no es la ideal porque el paso es muy grande, pero de momento sirve. Pero bueno, en todo caso, para la asignación sí necesitan tratar de refinar esta malla un poco más. Luego, insertamos un soporte fijo en estas dos bases. Y vamos a insertar dos presiones de 100.000 pascales en cada una de estas superficies cilíndricas. La que está aplicada sobre esta va a ir hacia el eje X negativo y la que está aplicada sobre esta al eje X positivo, como muestra la flecha. Bueno, otro detalle que quería mostrar es cómo observar los elementos internos, ¿verdad? Entonces vean que tengo el mallado, tengo aquí la métrica de skewness, ¿verdad? Que si uno se mete aquí, se mete a calidad y en métrica, elige, puedes escoger otros, ¿verdad? Pero nosotros vamos a trabajar en general con skewness. Y entonces puedo ver los elementos de acuerdo a qué tan deformados están. Entonces, bueno, esto funciona bastante bien, pero ¿qué tal si yo quisiera ver si quisiera hacer un plano que corte mi pieza y ver cómo se ven por adentro? Entonces, para ello, nos vamos a ir aquí al menú de geometría y vamos a insertar un plano de corte. Okay, bueno, aquí ya yo tenía uno creado, pero en realidad yo lo que puedo hacer es dibujarlo. Entonces, para ello voy a poner una vista. Vamos a ver, eso me sirve. Y puedo cortar, por ejemplo, a través de este elemento. Entonces, doy un clic izquierdo y arrastro. Ven que no es algo muy preciso. Arrastro y suelto y entonces él me crea un plano de corte. Okay. Entonces ahora yo puedo ver, bueno, ven que si me voy, aquí abajo tengo los planos de corte. También los puedo activar dándole clic aquí. Y entonces va a seleccionar mi plano de corte y yo lo puedo editar. Entonces, le voy a dar clic aquí y vean que ahora puedo moverlo. Okay. Y también puedo darle clic a este segmento de la línea, entonces me muestra el otro lado. Entonces, digamos, si yo quiero ver cómo se ve la malla por adentro, le hago clic a la malla y puedo mover mi plano, ¿okay? Y ir viendo cómo están los elementos a lo interno. ¿Okay? Luego, ¿qué vamos a hacer para este análisis? Entonces, bueno, ya tenemos el apoyo fijo, tenemos las dos presiones. Y aquí vamos a encontrar, de
deformación total de una barra, que al final de cuentas las dos van a tener la misma, el problema es simétrico, las dos van a tener la misma deformación para el caso estático estructural. Entonces vamos a ver la deformación total de la barra, esfuerzos equivalentes, que aquí ya yo los tengo calculados, esfuerzos normales y esfuerzos de corte, y también lo mismo para la placa, y también la deformación total de todo el cuerpo y y la fuerza de reacción. Luego ven que aquí todavía estoy cortando el plano, entonces vamos a quitarlo para ver toda la pieza. Y lo otro que quiero es ver la fuerza a través de una de estas barras y obtener un gráfico de ello. Entonces para ello vamos a crear un path. Entonces vamos a darle clic derecho al modelo y le damos, bueno, antes de eso, perdón, vamos a ir a sistemas de coordenadas y vamos a crear dos sistemas de coordenadas. Entonces voy a enseñarles cómo se crea. Le hacen clic derecho aquí, insertar, sistema de coordenadas. Y entonces, por ejemplo, él es bastante inteligente. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono dos superficies, él pone el sistema de coordenadas en el centro de la geometría que yo seleccioné. Entonces, por ejemplo, que yo quiero un origen de coordenadas en el centro de este círculo. Entonces, le voy a dar clic aquí. Y vamos a darle clic acá. Voy a esconder esta herramienta. Y aquí dice geometría. Le voy a dar aplicar. Y vean que me crea un sistema de coordenadas en el centro de esa superficie y orientado con el eje Z normal a la superficie. Entonces, estos dos sistemas que creé, uno está en este centro de la barra y el otro, este lo voy a borrar, quiero nada más un ejemplo. Entonces, uno acá y otro acá. Entonces, ahora yo vengo a modelo, le doy clic derecho, insertar, luego geometría de construcción y voy a elegir path. Y me aparece entonces, bueno, a ver, sí, y me va a aparecer este módulo aquí. Entonces, él me pregunta por un punto de inicio. Entonces, yo le puedo dar aquí en ubicación y puedo decir, puedo aplicar ubicación o puedo elegir por sistema de coordenadas. Entonces, lo que hice yo fue elegir el sistema de coordenadas donde empieza. Y escogí el sistema de coordenadas, este que no tiene nombre. Escogí ese y le puse que en el punto 00 de 0 de ese sistema de coordenadas. ¿Y dónde termina? El sistema de coordenadas 2 en el punto 000. Entonces él me queda este path. ¿Ok? Y luego me voy aquí a solución y le doy insertar, clic derecho. Y vamos a crear una solución de... vamos a encontrar el esfuerzo equivalente de Mises. Entonces le damos esfuerzo equivalente de Mises. Y entonces, donde aparece el módulo de von Mises, entonces aquí donde dice geometría, bueno, escogemos la geometría con la que vamos a trabajar. Y donde está, donde dice Scoping Method, eso lo podemos cambiar en el momento en que estamos insertando el módulo. Entonces, donde dice Scoping Method, vamos a escoger el path. ¿Okay? Y cuando él nos pregunta, ok, ¿cuál path usar? Bueno, yo no le puse ningún nombre en específico, nada más se llama path, entonces escogí path y ya. Y el resto por ahora lo dejamos así. Nada más estoy calculando el esfuerzo Mises. Y que me falta que la fuerza de reacción ya está. Ok, y entonces ahora calculamos la solución. Ok, entonces una vez que tenemos la solución, podemos ver las deformaciones y esfuerzos de cada cuerpo independientemente.
por aquí, bueno, aquí cometí un error porque en realidad yo lo que quería era el esfuerzo de la deformación del sólido, no solo de la cara, ¿verdad? Entonces, eso podríamos quizás cambiarlo. Eh, y para esta barra, sí, para esta sí calculé los esfuerzos. Vamos a ver. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, yo puedo cambiar aquí la escala, ¿verdad? Para que me muestre más, de una manera más interesante qué es lo que está pasando. Si nos vamos a deformación, vemos que las deformaciones están en la escala de micrómetros. Y aquí, bueno, le puedo cambiar para que exagere un poco. Lo vamos a dejar así. Tenemos la fuerza de reacción que está aquí, nos dice que es, tenemos, vamos a ver. Ok, tenemos la fuerza de reacción, entonces podemos ver los resultados aquí. Y nos da que es en realidad una fuerza muy baja. Bueno, y tiene sentido en realidad porque las dos fuerzas de entrada van en direcciones opuestas, ¿verdad? Luego, tenemos el esfuerzo de von Mises a lo largo de el path que nosotros hemos creado desde de la trayectoria. Y bueno, como la malla es tan gruesa, ¿verdad? No nos dio una curva muy suave, pero eso es una manera de producir resultados interesantes. Y vemos que nos está dando alrededor de 15, 16 megapascales, todavía bastante lejos del límite de fluencia. Y es básicamente lo que tenemos que hacer para esta parte de la práctica, exceptuando los criterios de convergencia. Entonces, a cualquiera de estos yo le puedo dar un criterio de convergencia, producir iteraciones y que él me refine la malla, paso a paso. Ok, entonces eso es básicamente todo para la parte estática estructural. Ok, seguidamente de esto vamos a hacer un análisis de modos de vibración. Entonces, para ello, elegimos el modelo y vamos a insertar un nuevo análisis aquí, dándole clic en Proyecto Análisis y elegimos donde dice Análisis Modal y entonces nos va a aparecer este módulo de acá y si nos vamos a Workbench nos va a aparecer este módulo de acá y de una vez ANSYS va a compartir los datos de ingeniería, de geometría y parte del modelo con la nueva aplicación. Otra manera de hacer eso es, yo vengo aquí y arrastro un nuevo bloque y yo puedo entonces arrastrar, compartir los datos de algunos de estos modelos a mi nuevo modelo. Para ello lo que hacemos es que le hacemos clic, por ejemplo, en los datos de ingeniería y lo arrastramos hasta caer aquí, ¿okay? Pero no lo voy a hacer. Igual con la geometría, que es básicamente lo que ocupamos, y lo dejo caer aquí. Pero de momento voy a borrar eso porque en realidad ya lo había creado desde antes. Ok, entonces nos vamos a mecánica de nuevo y vemos aquí el módulo de modal. Tiene la opción para agregar un esfuerzo de una pretensión, por decirlo así, lo vamos a dejar quieto. En configuración del análisis, vamos a decirle aquí cuántos modos de vibración quiero que encuentre. Voy a ponerle uno más por aquello. Hay que agregar de nuevo la condición de frontera. Okay, si no la agregan va a dar un resultado diferente. Y la solución funciona igual. Entonces vamos a encontrar deformaciones, esfuerzos,
bueno, deformaciones lo que son desplazamientos, deformaciones, esfuerzos, y todas las otras cosas que podemos encontrar de los otros análisis. Y insertamos un módulo de deformación, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí deformación total. Y le voy a poner que me dé la del modo 7. Vamos a ver, tenemos... Aquí le estoy dando 8, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar uno más. Insertar deformación total. Se le va a poner el 8. Okay. Que también el análisis lo podríamos hacer con un cuerpo a la vez. Aquí estoy seleccionando toda la geometría que tenemos insertada. Y básicamente es lo que necesitamos. Podemos agregar otras cosas, ¿verdad? Otras condiciones. Pero en realidad este problema es la única condición que tenemos. Y le decimos que nos resuelva. Entonces, ¿qué va a encontrar él? Va a encontrar las frecuencias de resonancia y va a encontrar las frecuencias de resonancia y las formas de cada modo de vibración. Entonces, luego vamos a hacer un análisis armónico con una fuerza aplicada, la fuerza que estamos aplicando, y vamos a ver que esa fuerza no llega a excitar todos los modos de vibración. Entonces, hay una discrepancia entre estos modos de vibración y los que va a mostrar la respuesta en frecuencia de nuestro sistema. Que entonces vean que si hacemos clic en solución, nos muestra aquí los primeros 8 modos de vibración y la frecuencia a la que ocurre. Y entonces, por ejemplo, si quiero ver el primer modo de vibración, aquí igual puedo jugar con la escala. Aquí nos dice que está en metros y nos dice que esta escala llega hasta 1.13, pero no tendría mucho sentido realmente tener una deformación de 1 metro en algo como esto. Lo que pasa en realidad es que estas son dimensiones proporcionales. ¿Okay? Entonces, hay un punto que hay un modo cuya amplitud es 1 y los restos están escalados a ese modo. Entonces, básicamente esto lo que quiere decir es que el modo de mayor amplitud es 1.13 veces, o más bien 1.13 entre 0.12. Es la diferencia de amplitudes entre la parte que más vibra y la que menos vibra. Y si vemos otros modos, este máximo es 1.52. Entonces, esta información lo que nos da es la diferencia de proporción de oscilaciones de uno respecto al otro. ¿Okay? Entonces, en el modo de vibración, si el modo de vibración vibra a una amplitud de 1, si el modo 1 vibra a una amplitud de 1, el modo 2 vibraría a 1.52 entre 1.13 dividido por 1. Entonces, el punto es que estos no son metros propiamente, es una cuestión relativa. ¿Ok? Porque si no, no tendría ningún sentido. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cómo se mueve esto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer modo de vibración. Que podríamos pensar que la carga que estamos aplicando no lo va a excitar, ¿verdad? Pero este es un análisis general. El modo de vibración 2 es como un modo ahí medio oblicuo. Tampoco parece que la carga, no parece que la carga lo vaya a excitar porque la carga va en esta dirección. Ahora, lo que podemos notar en la diferencia entre ambos es que en estos dos hay un movimiento en fase de los 4 elementos, ¿verdad? Y en este hay un movimiento con una diferencia de fase de 180 grados de esta barra con respecto a esta, que provoca un modo de vibración medio torsional en esta placa plana. Y podemos irlos viendo todos. Ninguno de los primeros dos creo que vaya a ser excitado por la fuerza que estamos utilizando. Este otro parece que podría ser excitado, ¿verdad? Porque ya tiene un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Entonces podríamos pensar que este sí, que
Entonces tomamos nota de esa frecuencia que es 7266 y este otro está muy cerca, ¿verdad? De 7297, muy cerca de 7266. Pero son modos muy diferentes, ¿verdad? Entonces este no espero que sea excitado por la carga. Este otro sí. Este posiblemente, aunque vean que no hay mucho desplazamiento. Este es el modo 7, una frecuencia de 9500. Vean que no hay mucho desplazamiento realmente en estos puntos, ¿verdad? Que parece ser una región nodal de la geometría, que es una región donde los desplazamientos son ceros. Y son cero, perdón. Y por último, tenemos este. Claro, no son los únicos modos de vibración, habrá muchos más a frecuencias mucho más altas. Este se podría pensar que también va a ser excitado. Entonces, bueno, el primer modo de vibración que nosotros esperaríamos ver una respuesta en el análisis armónico es el de 7200 grados. Este es el modo 5, 7700 posiblemente también. Este otro puede ser que sí, pero tal vez no va a ser tan significativo. Y este también. Entonces, de 7200 para arriba. Todos menos el de 7800 porque... A ver, ese sí. Que 4... El de 7297 es el que posiblemente no. Ok. Entonces, la pregunta que les podría hacer, que podrían empezar a pensar un poco, es qué pasa si este soporte rígido no existiera. Okay, cuando uno hace análisis de vibraciones, dependiendo de las condiciones del sistema, obtiene lo que son modos de cuerpo rígido, que son modos en los que toda la estructura se mueve como una sola unidad. Tenemos también esos modos en el análisis de elementos finitos, que es cuando las fuerzas provocan un desplazamiento de la unidad como un todo. Y va a estar determinado por los grados de libertad de la estructura. Entonces, cuando hacemos análisis armónico o análisis de elementos finitos, dependiendo de las condiciones de frontera, podríamos tener modos de cuerpo rígido. Entonces, ¿cuál es el efecto de este soporte fijo en la respuesta en frecuencia? Eso va a ser parte de la tarea. Ok, y entonces ahora yo quiero otro análisis, ahora ya de análisis de respuesta armónica a una carga específica que yo voy a hacer. Entonces, para eso utilizamos este módulo de respuesta armónica. Okay, entonces, nada más le damos clic ahí y, perdón, nos va a aparecer este otro módulo de aquí. Ok, entonces, igual, sin esfuerzos, sin pretensiones de carga o sin precargas, perdón. La configuración del análisis le podemos dar un rango, entonces voy a ponerle que hasta 10.000, a ver qué pasa con el de 9.000 y resto. Soluciones del intervalo, podemos ponerle algún número o puede no ponerle, depende de qué pase, si la solución, si se queda pegado a algo así, entonces posiblemente no puede, tenemos que controlar esto y darle una resolución limitada. Y de momento el resto lo vamos a dejar así, que aquí tiene algunas opciones para, bueno, salidas que queremos encontrar. Esto de momento, bueno, esto va a ser muy específico para el tipo de análisis y la aplicación que queramos hacer. De momento lo vamos a dejar quieto. Controles de amortiguamiento. Solamente el amortiguamiento tiene el efecto de reducir las frecuencias de resonancia. En este caso no hay amortiguamiento del todo. Entonces esperaríamos salidas oscilatorias armónicas puras, ¿verdad?
Y luego agregamos las cargas, por alguna razón. Bueno, ¿cómo se agregan, verdad? Entonces le damos clic derecho, insertar, y aquí podemos hacer todo lo mismo que hemos hecho para el análisis estático estructural. Hay que agregarlas de nuevo porque lo que tenemos allá arriba no va a trasladarse a este nuevo análisis. Lo que tenemos en cuanto a condiciones de frontera y cargas no se traslada de un análisis a otro. Y tenemos esta presión que va hacia el eje X negativo. Y con razón, aquí hay un problema. Una que puse 2 veces. Y tengo esta otra que va hacia el eje X positivo. Entonces, voy a quitar una de estas dos. Voy a quitar esta. Y agrego el apoyo fijo, ¿verdad? Entonces, clic derecho aquí, insertar, apoyo fijo. Y el apoyo fijo va a elegir de nuevo estas dos superficies. Y en solución voy a insertar una respuesta en frecuencia de deformación. ¿Okay? Entonces, de momento eso es lo único que vamos a analizar. Podemos también, por supuesto, encontrar esfuerzos máximos para cada modo, pero en realidad esto va a ser un poco, va a ser repetir lo del análisis modal. Entonces no lo voy a insertar. Entonces vamos a resolver, bueno, tal vez un análisis que sí sería útil es el de, por ejemplo, encontrar el máximo esfuerzo para una frecuencia especificada o encontrar la frecuencia a la que ocurre el esfuerzo máximo en algún lugar, por ejemplo. Entonces, yo podría insertar un punto de medición, ¿verdad? Y pedirle que nos devuelva, ok, en ese punto, cuál va a ser el esfuerzo máximo o la frecuencia a la que ocurre el esfuerzo máximo. Entonces, tal vez no es tan mala idea insertar uno nada más para ver cómo funciona. Y vamos a decirle que nos dé la frecuencia a la que ocurre el máximo. Y vamos a decirle que queremos saber en este borde de aquí. Y le vamos a dar a aplicar. Y entonces vamos a resolver. Nada más para verificar. Ok, nada más ahora vamos a hacer la solución. Y a ver qué resultados nos da. Esta puede que tome un poco de tiempo, entonces voy a pausar la grabación para no extender innecesariamente el video. Ok, entonces ya tenemos nuestra solución. Y estábamos analizando la respuesta armónica de nuestros sistemas de 4000 a 1000 Hz. Y aquí tenemos pues nuestra respuesta. Ahora dice que en la superficie esta, tanto el máximo como el mínimo ocurren a la misma frecuencia. Eso es porque estamos hablando en realidad de una amplitud. Entonces, pues ambos van a ocurrir en la misma frecuencia. Y dice que ocurre a los 7800 Hz, que es lo que tenemos aquí. Ok, luego vamos a ver
la respuesta en frecuencia. Entonces vemos aquí algunos picos, ¿verdad? Vemos que aquí como que tal vez nos convendría más resolución. Vemos aquí un pequeño gráfico ampliado de alguna zona en específico. Y vamos a revisar. Entonces, tenemos que aquí como por alrededor de 1700, tenemos, perdón, de 7000 y resto, tenemos un máximo que era lo que esperábamos. Vean que el primer máximo está aquí como a 7000, hay uno como a 7300, que era lo que esperábamos de aquí, ¿verdad? Porque recordemos que el primer modo que ocurría en esta dirección era el modo 4, si no me equivoco. Vamos a ver, modo 3. Ok, el modo 3 en realidad. Entonces el de 7266 está muy cerca, entonces es un poco distinguirlo, un poco difícil distinguirlo con la resolución que tenemos. El modo 4 no debería ser, entonces el de 7266. Vean que en este análisis no había un pico para ninguno de estos dos modos de vibración. Entonces, si nos devolvemos aquí, vemos el gráfico, vemos que no hay pico antes de ese valor. Y después nos encontramos uno como a 7800 por ahí. Este segundo pico está cerca de, vamos a ver, 7000, como 7700. Entonces nos vamos a la tabla. Y dice que hay un pico aquí en 7800. Y ese coincide con nuestro modo 5, que era lo que hemos visto que ocurría. ¿Qué ocurría en la dirección de la fuerza que estamos aplicando? Vamos a ver. Ok, entonces el modo 5. Si lo animamos, vemos que está en la dirección de la carga que está aplicada. El modo 6 es a 8200. Y si vemos la respuesta en frecuencia, sí tenemos una respuesta ahí. Okay, y de hecho la amplitud es bastante alta. Vamos a ver. Tenemos un pico como 8120. Que vemos que en realidad no calza exactamente con... sí está bien, con 8120. Ok, luego uno a 9500 casi. Y en 9500 no tenemos un pico, entonces analicemos por qué. 9500 es el modo 7. Vamos a ver el modo 6 un momento. Modo 5. Ok, el 6 no lo tengo. Ok, eso explica. Ok, el modo 7 es en el que yo que había mencionado unos nodos aquí, ¿verdad? De puntos de cero desplazamiento. Entonces vemos que al estar la fuerza aplicada simétrica respecto a este nodo, en la solución armónica, no va a provocar una respuesta para este modo 7 que está en 9500. Tal y como vemos aquí, no hay una respuesta en 9500. Ok, vamos a ver, el modo 6 fue el que se me olvidó incluir aquí. Pero eso ustedes lo pueden analizar. Y para el modo 8, estaba fuera del rango que estaba analizando. Posiblemente sí vamos a tener una resonancia ahí. Bueno, a medias, ¿no? Porque ven que es un modo acoplado entre la coordenada Y y la coordenada X. Entonces tal vez habrá un pico, pero no tan alto. Ok. Entonces eso es todo para el análisis de esta semana.
siguiendo la guía, la guía de la práctica 4, entonces la idea es que produzca algunos resultados, que analicen convergencia, que analicen el efecto del mallado, los resultados de la frecuencia, a ver si cambian esas frecuencias, si cambian esos modos de desplazamiento. Y eso sería todo.